Y en la noche 24, Dionisada se apresuró a levantarse del tapiz y dijo a Sherazada: «Oh hermana mía, te suplico que termines ese cuento tan hermoso de la historia del bello Hassan Badreddin y de su mujer, la hija de su tío Chamseddin. Estabas precisamente en estas palabras». La abuela lanzó una terrible mirada al eunuco Said y le dijo: «¿Qué le dijo?». Y Sherazada, sonriendo a su hermana, repuso: «La proseguiré de todo corazón y buena voluntad, pero no sin que este rey tan bien educado me lo permita». Entonces, el rey, que aguardaba impaciente el final del relato, dijo a Sherazada: «Puedes continuar». Y Sherazada dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que la abuela de Agib se encolerizó mucho, miró al esclavo de una manera terrible y le dijo: «Pero desdichado, así has pervertido a este niño. ¿Cómo te atreviste a hacerle entrar en tiendas de cocineros o pasteleros?». A estas palabras de la abuela de Agib, el eunuco, muy asustado, se apresuró a negar y dijo: «No hemos entrado en ninguna pastelería, no hicimos más que pasar por delante». Pero Agib insistió tenazmente: «Por Alá, hemos entrado y hemos comido muy bien». Y maliciosamente añadió: «Y te repito, abuela, que aquel dulce estaba mucho mejor que este que nos ofreces». Entonces, la abuela se marchó indignada en busca del visir para enterarle de aquel terrible delito del eunuco de alquitrán, y de tal modo excitó al visir contra el esclavo que Chamseddin, hombre de mal genio, que salía a desahogarse a gritos contra la servidumbre, se apresuró a marchar con su cuñada en busca de Agib y el eunuco, y exclamó: «Said, ¿es cierto que entraste con Agib en una pastelería?». Y el eunuco, aterrado, dijo: «No es cierto, no hemos entrado». Pero Agib maliciosamente repuso: «Sí que hemos entrado, y además cuánto hemos comido. Ay, abuela, tan rico estaba que nos hartamos hasta la nariz, y luego hemos tomado un sorbete delicioso con nieve, de lo más exquisito». Y el complaciente pastelero no economizó en nada el azúcar, como la abuela. Entonces aumentó la ira del visir y volvió a preguntar al eunuco, pero éste seguía negando. Enseguida el visir le dijo: «Said, eres un embustero. Has tenido la audacia de desmentir a este niño que dice la verdad, y solo podría creerte si te comieras toda esta terrina preparada por mi cuñada. Así me demostrarías que te hallas en ayunas». Entonces Said, aunque ahito por la comilona en casa de Badreddin, quiso someterse a la prueba, y se sentó frente a la terrina, dispuesto a empezar. Pero hubo de dejarlo el primer bocado, pues estaba hasta la garganta, y tuvo que arrojar el bocado que tomó, apresurándose a decir que la víspera había comido tanto en el pabellón con los demás esclavos que había cogido una indigestión. Pero el visir comprendió enseguida que el eunuco había entrado realmente aquel día en la tienda del pastelero, y ordenó que los otros esclavos lo tendiesen en tierra, y él mismo, con toda su fuerza, le propinó una gran paliza. Y el eunuco, lleno de golpes, pedía piedad, pero seguía gritando: «Oh, mi señor, es cierto que cogí una indigestión». Y como el visir ya se cansaba de pegarle, se detuvo y le dijo: «Vamos, confiesa la verdad». Entonces el eunuco se decidió y dijo: «Sí, mi señor, es verdad, hemos entrado en una pastelería en el zoco, y lo que se nos dio allí de comer era tan rico que en mi vida probé una cosa semejante. No como este plato horrible y detestable. Por Alá, qué malo es». Entonces el visir se echó a reír de muy buena gana, pero la abuela no pudo dominar su despecho y dijo: «Calla, embustero, ¿a qué no traes un plato como este? Todo eso que has dicho no es más que una invención tuya. Ve, si no, a buscar una terrina de este mismo dulce, y si la traes, podremos comparar mi trabajo y el de ese pastelero. Mi cuñado será quien juzgue». Y el eunuco contestó: «No hay inconveniente». Entonces la abuela le dio medio dinar y una terrina de porcelana vacía. Y el eunuco salió, marchando a la pastelería, donde dijo al pastelero: «He aquí que acabamos de apostar en favor de ese plata de granada que sabes hacer, contra otro que han preparado los criados. Aquí tienes medio dinar,
pero preséntalo con toda tu pericia, pues, si no, me apalearán de nuevo. Todavía me duelen las costillas. Entonces Hassan se echó a reír y le dijo: no tengas cuidado, solo hay en el mundo una persona que sepa hacer este dulce, y es mi madre, pero está en un país muy lejano. Después, Badreddin llenó muy cuidadosamente la terrina, y aún hubo de mejorarla añadiéndole un poco de almizcle y de agua de rosas, y el eunuco regresó a toda prisa al campamento. Entonces, la abuela de Agib tomó la terrina y se apresuró a probar el dulce, para darse cuenta de su calidad y su sabor, y apenas lo llevó a los labios, exhaló un grito y cayó de espaldas. Y el visir y todos los demás no salían de su asombro, y se apresuraron a rociar con agua de rosas la cara de la abuela, que al cabo de una hora pudo volver en sí. Y dijo: por Alá, el autor de este plato de granada no puede ser más que mi hijo Hassan Badreddin, y no otro alguno. Estoy segura de ello. Soy la única que sabe prepararlo de esta manera, y solo se lo enseñé a mi hijo Hassan. Y al oírla, el visir llegó al límite de la alegría y de la impaciencia, y exclamó: Alá va a permitir por fin que nos reunamos. Enseguida llamó a sus servidores, y después de meditar unos momentos, concibió un plan, y les dijo: id 20 de vosotros inmediatamente a la pastelería de ese Hassan, conocido en el zoco por Hassan el Basraoui, y haced pedazos cuanto haya en la tienda. Amarrad al pastelero con la tela de su turbante y traédmelo aquí, pero sin hacerle daño alguno. Luego montó a caballo y, provista de las cartas oficiales, se fue a la casa del gobierno para ver al lugarteniente que representaba en Damasco a su señor el sultán de Egipto, y mostró las cartas del sultán al lugarteniente gobernador, que se inclinó a leerlas, besándolas respetuosamente y poniéndoselas sobre la cabeza con veneración. Después, volviéndose al visir, le dijo: estoy a tus órdenes, ¿de quién quieres apoderarte? Y el visir le contestó: solamente de un pastelero del zoco. Y el gobernador dijo: pues es muy fácil, y mandó a sus guardias que fuesen a prestar auxilio a los servidores del visir. Y después de despedirse del gobernador, volvió el visir a sus tiendas. Por su parte, Hassan Badreddin vio llegar gente armada con palos, piquetas y hachas, que invadieron súbitamente la pastelería, haciéndolo pedazos todo, tirando por los suelos los dulces y pasteles, y destruyendo, en fin, la tienda entera. Después, apoderándose del espantadísimo pastelero, le ataron con la tela de su turbante, sin decir palabra, y Hassan pensaba: por Alá, la causa de todo esto debe haber sido esa maldita terrina. ¿Qué habrán encontrado en ella? Y acabaron por llevarle al campamento, a presencia del visir. Y Hassan Badreddin, muy asustado, exclamó: Señor, ¿qué crimen he cometido? Y el visir le dijo: ¿eres tú quien ha preparado ese dulce de granada? Y Hassan repuso: oh mi señor, ¿has encontrado en él algo por lo cual deban cortarme la cabeza? Y el visir replicó severamente: ¿cortarte la cabeza? Eso sería un castigo demasiado suave. Algo peor te ha de pasar, como irás viendo. Porque el visir había encargado a las 2 damas que le dejasen obrar a su gusto, pues no quería darles cuenta de sus investigaciones hasta su llegada al Cairo. Llamó pues a sus esclavos y les dijo: que se me presente uno de nuestros camelleros, y traed un cajón grande de madera. Y los esclavos obedecieron enseguida. Después, por orden del visir, se apoderaron del atemorizado Hassan y le hicieron entrar en el cajón, que cerraron cuidadosamente. Enseguida lo cargaron en el camello, levantaron las tiendas y la comitiva se puso en marcha. Y así caminaron hasta la noche. Entonces se detuvieron para comer, y a fin de que Hassan también comiese, le dejaron salir unos instantes, encerrándole después de nuevo, y de este modo prosiguieron el viaje. De cuando en cuando se detenían, y se hacía salir a Hassan para encerrarle luego de ser sometido a un interrogatorio del visir, que le preguntaba cada vez: ¿eres tú el que preparó el dulce de granada? Y Hassan contestaba siempre: oh mi señor, así es en verdad. Y el visir exclamaba: atad a ese hombre y encerradle en el cajón. Y de este modo llegaron al Cairo. Pero antes de entrar en la ciudad, el visir hizo que sacaran a Hassan del cajón y se lo presentasen, y entonces dispuso que venga enseguida un carpintero. Y el carpintero compareció, y el visir le dijo: toma las medidas de alto y de ancho para construir una picota que le vaya bien a este hombre, y adáptala a un carretón,
que arrastrara una pareja de búfalos. Y Hasán, espantado, exclamó: «Señor, ¿qué vas a hacer conmigo?». Y el visir dijo: «Clavarte en la picota y llevarte por la ciudad para que todos te vean». Y Hasán repuso: «Pero, ¿cuál es mi crimen para que me castigues de ese modo?». Entonces el visir Chamseddin le dijo: «La negligencia con que preparaste el plato de granada, le faltaban condimento y aroma». Y al oírlo, Hasán se aporreó con las manos la cabeza y dijo: «Por Alá, todo eso es mi crimen, y no es otra la causa de este suplicio del viaje, de que solo me hayas dado de comer una vez al día y pienses, por añadidura, clavarme en la picota». Y el visir respondió: «Ciertamente, esa es toda la causa, por falta de condimento». Entonces Hasán llegó al límite del asombro y, levantando los brazos al cielo, se puso a reflexionar profundamente. Y el visir le dijo: «¿En qué piensas?». Y Hasán respondió: «Por Alá, pienso en que hay muchos locos en este mundo, porque si tú no fueses el más loco de todos los locos, no me hubieras tratado así, porque falta un poco de aroma en un plato de granada». Y el visir dijo: «He de enseñarte a que no reincidas, y no veo otro medio». Pero Hasán exclamó: «Pues tu manera de proceder es un crimen muchísimo mayor que el mío, y debías empezar por castigarte». Entonces el visir contestó: «No te preocupes, la picota es lo que más te conviene». Y mientras tanto, el carpintero seguía preparando allí mismo el poste del suplicio, y de cuando en cuando dirigía miradas a Hasán, como queriéndole decir: «Por Alá, que has de estar muy a tu gusto». Pero a todo esto se hizo de noche, y se apoderaron de Hasán y nuevamente lo encerraron en el cajón. Y su tío le dijo: «Mañana te crucificaremos». Después aguardó a que Hasán se hubiese dormido dentro de su cárcel. Entonces dispuso que cargasen la caja en un camello y dio la orden de partir, no deteniéndose hasta llegar al palacio. Y fue entonces cuando quiso revelárselo todo a su hija y a su cuñada, y dijo a su hija, Sed el-Hosn: «Loado sea Alá, que nos ha permitido encontrar a tu primo Hasán Badreddin. Ahí le tienes. Marcha, hija mía, y sé feliz. Y procura colocar los muebles, los tapices y todo lo de la casa y de la cámara nupcial exactamente lo mismo que estaba en la noche de tus bodas». Y Sed el-Hosn, casi en el límite de la emoción, dio al momento las órdenes necesarias, y sus siervas se levantaron enseguida y pusieron manos a la obra, encendiendo los candelabros. Y el visir les dijo: «Voy a auxiliar a vuestra memoria». Y abrió un armario y sacó el papel con la lista de los muebles y de todos los objetos, con la indicación de los sitios que ocupaban, y fue leyendo muy detenidamente esta lista, cuidando que cada cosa se pusiera en su lugar, y tan a maravilla se hizo todo que el observador más inteligente se habría creído aún en la noche de la boda de Sed el-Hosn con el jorobado. Enseguida, el visir colocó con sus propias manos las ropas de Hasán donde éste las dejó, el turbante en la silla, el calzoncillo en el lecho, los calzones y el ropón en el diván, con la bolsa de los 1000 dinares y el contrato del judío, volviendo a coser en el turbante el pedazo de hule con los papeles que contenía. Después recomendó a Sed el-Hosn que se vistiese como la primera noche, disponiéndose a recibir a su primo y esposo Hasán Badreddin, y que cuando éste entrase le dijera: «Oh, ¿cuánto tiempo has estado en el retrete? Por Alá, si estás indispuesto, ¿por qué no lo dices? ¿Acaso no soy tu esclava?». Y le recomendó también, aunque en realidad Sed el-Hosn no necesitaba esta advertencia, que se mostrase muy cariñosa con su primo y le hiciese pasar la noche lo más agradablemente posible. Y luego el visir apuntó la fecha de este día bendito y fue al aposento donde estaba Hasán encerrado en el cajón. Lo mandó sacar mientras dormía, le desató las piernas, lo desnudó y no le dejó más que una camisa fina y un gorro en la cabeza, lo mismo que la noche de la boda, y después se escabulló, abriendo las puertas que conducían a la cámara nupcial para que Hasán se despertase solo. Y Hasán no tardó en despertarse, y atónito al verse casi desnudo en aquel corredor tan maravillosamente alumbrado y que no se le hacía desconocido, dijo: «Por Alá, ¿estaré despierto o soñando?». Pasados los primeros instantes de sorpresa, se arriesgó a levantarse y mirar a través de una de las puertas que se abrían en el pasillo, y al momento perdió la respiración. Acababa de reconocer la sala donde se había celebrado la fiesta en honor suyo y con tal detrimento para el jorobado,
y al mirar por la puerta que conducía a la cámara nupcial, vio su turbante encima de una silla y en el diván su ropón y sus calzones. Entonces, llena de sudor la frente, se dijo: ¿estaré despierto? ¿Estaré soñando? ¿Estaré loco? Y quiso avanzar, pero adelantaba un paso y retrocedía otro, limpiándose a cada momento la frente, bañada de un sudor frío, y al fin exclamó: «Por Alá, no es posible dudarlo, esto es un sueño. Pero, ¿no estaba yo amarrado y metido en un cajón? No, esto no es un sueño». Y así llegó hasta la entrada de la cámara nupcial y cautelosamente avanzó la cabeza. Y he aquí que Sed el Hosn, tendida en el lecho, en toda su hermosura, levantó gentilmente una de las puntas del mosquitero de seda azul y dijo: «Oh dueño querido, ¿cuánto tiempo has estado en el retrete? Ven enseguida». Y entonces el pobre Hassan se echó a reír a carcajadas como un tragador de hachís o un fumador de opio, y gritaba: «¡Oh, qué sueño tan asombroso! ¡Qué sueño tan embrollado!». Y avanzó con infinitas precauciones, como si pisara serpientes, agarrando con una mano el faldón de la camisa y tentando en el aire con la otra, como un ciego o como un borracho. Después, sin poder resistir la emoción, se sentó en la alfombra y empezó a reflexionar profundamente. Y es el caso que veía allí mismo, delante de él, sus calzones tal como eran, abombados y con sus pliegues bien hechos, su turbante de basrá, su ropón y colgando los cordones de la bolsa. Y nuevamente le habló Sed el Hosn desde el interior del lecho y le dijo: «¿Qué haces, mi querido? Te veo perplejo y tembloroso. Ah, no estabas así al principio». Entonces Badreddin, sin levantarse y apretándose la frente con las manos, empezó a abrir y a cerrar la boca con una risa de loco, y al fin pudo decir: «¿Qué principio y de qué noche? Por Alá, si hace años y años que me ausenté». Entonces Sed el Hosn le dijo: «Oh querido mío, tranquilízate, por el nombre de Alá sobre ti y en torno de ti, tranquilízate. Hablo de esta noche que acabas de pasar en mis brazos. Saliste un instante y has tardado cerca de 1 hora, pero ya veo que no te encuentras bien. Ven, ojos míos, a que te dé calor. Ven, alma mía». Pero Badreddin seguía riendo como un loco y dijo: «Puede que digas la verdad. Es posible que me haya dormido en el retrete y que haya soñado». Después añadió: «Pero qué sueño tan desagradable. Figúrate que he soñado que era algo así como cocinero pastelero en la ciudad de Damasco, en Siria, muy lejos de aquí, y que vivía 10 años en ese oficio. He soñado también con un muchacho, seguramente hijo de noble, al que acompañaba un eunuco, y me ocurrió con él tal aventura». Y el pobre Hassan, notando que el sudor le bañaba la frente, fue a enjugarla, pero entonces tentó la huella de la piedra que le había herido, y dio un salto y dijo: «Por Alá, esta es la cicatriz de la pedrada que me tiró aquel muchacho». Después reflexionó un instante y añadió: «Es efectivamente un sueño. Este golpe es posible que me lo hayas dado tú hace un momento». Y luego dijo: «Sigo contándote mi sueño. Llegué a Damasco, pero no sé cómo. Era una mañana y yo iba como ahora me ves, en camisa y con un gorro blanco, el gorro del jorobado. Y los habitantes no sé qué querían hacer conmigo. Heredé la tienda de un pastelero, un viejecillo muy amable. Pero claro, esto no ha sido un sueño, porque he preparado un plato de granada que no tenía bastante aroma. Y después... ¿Pero he soñado todo esto, o ha sido realidad?». Entonces Sed el Hosn exclamó: «Querido mío, realmente has soñado cosas muy extrañas. Por favor, prosigue hasta el final». Y Hassan Badreddin, interrumpiéndose de cuando en cuando para lanzar exclamaciones, refirió a Sed el Hosn toda la historia, real o soñada, desde el principio hasta el fin, y luego añadió: «Cuando pienso que por poco me crucifican, y me hubiesen crucificado si no se disipa oportunamente el sueño, por Alá, todavía sudo al acordarme del cajón». Y Sed el Hosn le preguntó: «¿Y por qué te querían crucificar?». Y él contestó: «Por haber aromatizado poco el dulce de granada. Oh, me esperaba la terrible picota con un carretón arrastrado por 2 búfalos del Nilo, pero gracias a Alá todo ha sido un sueño, y a fe que la pérdida de mi pastelería, destruida por completo, me dio mucha pena». Entonces Sed el Hosn, que ya no podía más, saltó de la cama, se echó en brazos de Hassan Badreddin y, estrechándole contra su pecho, empezó a besarle, pero él no se movía, y de pronto dijo: «No, no, esto no es un sueño. Por Alá, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la verdad?». Y el pobre Hassan,
llevado suavemente al lecho en brazos de Sed el Hosún, se tendió extenuado y cayó en un sueño profundo, velado por su esposa, que de cuando en cuando le oía murmurar: «Es la realidad, no, es un sueño». Con la mañana volvió la calma al espíritu de Hassan Badreddin, que al despertarse se encontró en brazos de Sed el Hosún, viendo al pie del lecho a su tío el visir Shamseddin, que enseguida le deseó la paz, y Badreddin le dijo: «Por Alá, ¿no has sido tú quien mandó que me atase en los brazos y has dispuesto la destrucción de mi tienda? Y todo ello por estar poco aromatizado al dulce de granada». Entonces el visir Shamseddin, como ya no había razón para callar, le dijo: «Oh hijo mío, sabe que eres Hassan Badreddin, hijo de mi difunto hermano Nureddin, visir de Basra, y si te he hecho sufrir tales tratos, ha sido para tener una nueva prueba con que identificarte y saber que eras tú, y no otro, el que entró en la casa de mi hija la noche de la boda, y esa prueba la he tenido al ver que conocías, pues yo estaba escondido detrás de ti, la casa y los muebles, y después tu turbante, tus calzones y tu bolsillo, y sobre todo la etiqueta de esta bolsa y el pliego sellado de turbante que contiene las instrucciones de tu padre Nureddin. Dispénsame pues, hijo mío, porque no tenía otro medio de conocerte, ya que no te hube visto nunca, pues naciste en Basra. Oh hijo mío, todo esto se debe a una divergencia que surgió hace muchos años entre tu padre Nureddin y yo, que soy tu tío». Y el visir le contó toda la historia, y después le dijo: «Oh hijo mío, en cuanto a tu madre, la he traído de Basra, y la vas a ver, lo mismo que a tu hijo Agib, fruto de tu primera noche de bodas con tu prima». Y el visir corrió a llamarlos. El primero en llegar fue Agib, que esta vez se echó en brazos de su padre, y Badreddin, lleno de alegría, recitó estos versos: «Cuando te fuiste, me puse a llorar, y las lágrimas se desbordaban de mis párpados, y juré que si Alá reunía alguna vez a los amantes afligidos por su separación, mis labios no volverían a hablar de la pasada ausencia. La felicidad ha cumplido lo que ofreció y ha pagado su deuda, y mi amigo ha vuelto. Levántate hacia aquel que trajo la dicha y recógete los faldones de tu ropón para servirle». Apenas concluyó de recitar cuando llegó sollozando la abuela de Agib, madre de Badreddin, y se precipitó en los brazos de su hijo, casi desmayada de júbilo. Y a la vuelta de grandes expansiones y lágrimas de alegría, se contaron mutuamente sus historias y sus penas y todos sus padecimientos. Dieron gracias después a Alá por haberlos reunido sanos y salvos, y volvieron a vivir en la felicidad y entre puras delicias y sin privarse de nada, hasta que les visitó la separadora de los amigos, la destructora de la felicidad, la irreparable, la inevitable. «Y esta es, oh rey afortunado», dijo Sherazada al rey Shahriar, «la historia maravillosa que el visir Jafar al-Barmaki refería al califa Harún al-Rashid, emir de los creyentes de la ciudad de Bagdad, y son estas también las aventuras del visir Shamseddin, de su hermano el visir Nureddin y de Hassan Badreddin, hijo de Nureddin». Y el califa Harún al-Rashid dijo: «Por Alá, que todo esto es verdaderamente asombroso». Y admirado hasta el límite de la admiración, sonrió agradecido a su visir Jafar y ordenó a los escribas de palacio que escribiesen con oro y con su más bella letra esta maravillosa historia, y que la conservasen cuidadosamente en el armario de los papeles para que sirviese de lección a los hijos de los hijos. Y la discreta y sagaz Sherazada, dirigiéndose al rey Shahriar, sultán de la India y de la China, prosiguió de este modo: «Pero no creas, oh rey afortunado, que esta historia sea tan admirable como la que ahora te contaré, si no estás cansado». Y el rey Shahriar le preguntó: «¿Qué historia es esa?». Y Sherazada dijo: «Es mucho más admirable que todas las otras». Y el rey Shahriar preguntó: «¿Pero cómo se llama?». Y ella dijo: «Es la historia del sastre, el jorobado, el judío, el nazareno y el barbero de Bagdad». Entonces el rey exclamó: «Te lo concedo, puedes contarla». Historia del jorobado, el sastre, el corredor nazareno, el intendente y el médico judío. Entonces Sherazada dijo al rey Shahriar: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de las edades y de los siglos,
Hubo en una ciudad de la China un hombre que era sastre y estaba muy satisfecho de su condición. Amaba las distracciones apacibles y tranquilas, y de cuando en cuando acostumbraba a salir con su mujer para pasearse y recrear la vista con el espectáculo de las calles y los jardines. Pero cierto día, que ambos habían pasado fuera de casa, al regresar a ella al anochecer, encontraron en el camino a un jorobado de tan grotesca facha que era antídoto de toda melancolía y haría reír al hombre más triste, disipando todo pesar y toda aflicción. Inmediatamente se le acercaron el sastre y su mujer, divirtiéndose tanto con sus chanzas que le convidaron a pasar la noche en su compañía. El jorobado hubo de responder a esta oferta como era debido, uniéndose a ellos, y llegaron juntos a la casa. Entonces, el sastre se apartó un momento para ir al zoco, antes de que los comerciantes cerrasen sus tiendas, pues quería comprar provisiones con que obsequiar al huésped. Compró pescado frito, pan fresco, limones y un gran pedazo de alaúza para postre. Después volvió, puso todas estas cosas delante del jorobado y todos se sentaron a comer. Mientras comían alegremente, la mujer del sastre tomó con los dedos un gran trozo de pescado y lo metió por broma todo entero en la boca del jorobado, tapándosela con la mano para que no escupiera el pedazo, y dijo: «Por Alá, tienes que tragarte ese bocado de una vez, sin remedio, o si no, no te suelto». Entonces, el jorobado, tras de muchos esfuerzos, acabó por tragarse el pedazo entero, pero desgraciadamente para él había decretado el destino que en aquel bocado hubiese una enorme espina, y esta espina se le atravesó en la garganta, ocasionándole en el acto la muerte. Al llegar a este punto de su relato, vio Scheherazada, hija del visir, que se acercaba la mañana, y con su habitual discreción no quiso proseguir la historia para no abusar del permiso concedido por el rey Shahriar. Entonces, su hermana, la joven Dionisada, le dijo: «Oh hermana mía, cuán gentiles, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras». Y Scheherazada respondió: «Pues qué dirás la noche próxima, cuando oigas la continuación, si es que vivo aún, porque así lo disponga la voluntad de este rey, lleno de buenas maneras y de cortesía». Y el rey Shahriar dijo para sí: «Por Alá, no la mataré hasta no oír lo que falta de esta historia, que es muy sorprendente». Después, el rey Shahriar acogió a Scheherazada entre sus brazos hasta que llegó a la mañana. Entonces, el rey se levantó y se fue a la sala de justicia, y enseguida entró el visir, y entraron asimismo los emires, los chambelanes y los guardias, y el diván se llenó de gente. Y el rey empezó a juzgar y a despachar asuntos, dando un cargo a este, destituyendo a aquel, sentenciando en los pleitos pendientes y ocupando su tiempo de este modo hasta acabar el día. Terminado el diván, el rey volvió a sus aposentos y fue en busca de Scheherazada.